pocos días, la Gran Guerra, la que será bautizada Primera Guerra Mundial, había estallado. A ponerse los cascos, entonces. Durante los 4 años que duró el conflicto, diversos estados se fueron uniendo a los bloques enfrentados entre sí. Al comienzo nadie esperaba una guerra larga, al contrario, los planes eran derrotar rápidamente al enemigo y ocupar las posiciones dejadas por este. Una vez iniciado el conflicto, vamos a sintetizar los hechos de entonces. Los bandos enfrentados eran los siguientes. Por un lado, los países aliados, aquellos que habían integrado la Triple Entente, Francia, Inglaterra, Rusia, a los que posteriormente se van a unir Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Serbia, Rumania, Japón y finalmente en 1917 los Estados Unidos. Por otro lado, están las potencias centrales, aquellas que habían formado parte de la Triple Alianza, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, a los cuales se les van a unir el Imperio Turco y Bulgaria. Recordemos que Italia abandona la Triple Alianza a partir del año 1915 y se pasa para el lado de los países aliados. Con la idea de derrotar a Francia lo antes posible, los alemanes aplicaron rápidamente el Plan Schlieffen, concebido años atrás por el mariscal Alfred von Schlieffen. Este plan de ataque preveía un vasto movimiento que en 6 semanas habían de penetrar, según el diseño del plan, a Francia, cruzando Bélgica para eludir las tropas y las fortificaciones fronterizas de los franceses. Bajo el mando del general Helmut von Moltke, en el frente occidental, el ejército alemán venció a la resistencia belga, atravesó el país y en pocos días penetró en el territorio francés. Pero el avance alemán fue frenado alrededor del eje marcado por el río Marne. Las fuerzas francesas, comandadas por el general Ferdinand Foch, resistieron el avance alemán en la batalla del Marne entre el 6 al 9 de septiembre de 1914. Nuevas batallas y combates iniciados desde el río Marne hasta el Atlántico tuvieron un desenlace similar. El frente occidental se estabilizó y a principios de 1915 ambos bandos se encontraban peleando en trincheras por una línea de aproximadamente 800 kilómetros que se extendía desde Suiza hasta la ciudad belga de Ostende. Prácticamente esto no cambiaría hasta el año 1918. Por el otro lado, en el frente oriental, Alemania respondió a la ofensiva lanzada por Rusia en la batalla de Tannenberg, dada entre el 26 y el 30 de agosto de 1914. Las tropas rusas fueron vencidas por los alemanes, comandadas en este caso por los generales Hindenburg y Ludendorff, 2 personajes que veremos en la Segunda Guerra Mundial también. Las tropas rusas fueron vencidas por las tropas alemanas, comandadas por 2 generales experientes como Hindenburg y Ludendorff. Paradójicamente, la derrota rusa posibilitó el éxito francés en el frente occidental, ya que obligaron al general alemán Helmut von Moltke a trasladar diversas divisiones del frente occidental al frente oriental para frenar el ataque ruso. El Imperio ruso obtuvo muy pocas victorias contra los austríacos. De esta manera también el frente oriental quedó estabilizado en una línea que se extendía desde el mar Báltico hasta los montes Cárpatos. Lamentablemente, a finales de 1914 estaba claro
que esta sería una guerra larga. Ante los escasos resultados de esta primera etapa de 1914, la llamada guerra de movimientos, los beligerantes, los países enfrentados entre sí, se preparaban para una guerra de posiciones, la cual ocurrirá en las trincheras. La guerra de las trincheras, la guerra de posiciones, duró casi hasta el final del conflicto. La idea fundamental era agotar y desgastar al enemigo. Este enfrentamiento entre las potencias industriales llevó a la guerra a un nivel de violencia y horror nunca antes visto. Las nuevas armas utilizadas, granadas, lanzallamas, tanques, gas venenoso, el gas mostaza va a tener su origen en esta Primera Guerra Mundial, submarinos y todo tipo de proyectil diseñado para atacar al enemigo aumentaron cada vez más el número de muertos y las masacres humanas. Los ejércitos se atrincheraron a lo largo de cientos y cientos de kilómetros. La guerra de trincheras, con condiciones higiénicas deplorables, abastecimiento insuficiente y máxima tensión, se convirtió en un infierno sobre la tierra, en un martirio para millones de soldados combatientes. Después de cada ataque de artillería, el terreno quedaba arrasado, totalmente cubierto por hombres destrozados. Ante dicho estancamiento, en el año 1916, alemanes y franceses intentaron romper la línea del frente, concentrando sus fuerzas en un solo lugar. Los alemanes lo hacen en la ciudad francesa de Verdún, y los aliados lo hicieron sobre la región del río Somme. Ambas ofensivas, Verdún y Somme, costaron miles de vidas y solo movieron los frentes unos pocos metros. El último día del mes de mayo de 1916, el escenario se traslada hacia el mar. En la batalla de Jutlandia, frente a las costas de Dinamarca, se enfrentan la Armada británica y la Armada alemana. El resultado en esta oportunidad favoreció a los ingleses. La escuadra alemana no pudo romper el cerco establecido por las fuerzas aliadas, de modo que su campo de acción marítimo quedaría restringido al Mar del Norte. Mientras tanto, los submarinos alemanes continuaban obstaculizando el aprovisionamiento por la vía marítima de Gran Bretaña, hundiendo barcos británicos y barcos aliados que se acercaban al territorio inglés, que se acercaban a la isla inglesa. El 7 de mayo del año 1915, el hundimiento del transatlántico de pasajeros Lusitania provocará a la larga la reacción norteamericana. Finalmente, en el mes de febrero de 1917, los alemanes anunciaron la extensión del bloqueo a todas las embarcaciones, sin importar su pabellón. La decisión del Imperio Alemán era atacar y hundir todo buque que pretendiera auxiliar o abastecer al Imperio Británico. Esta decisión pondría fin, en definitiva, a la neutralidad de los Estados Unidos, quienes en breve ingresarían al conflicto. Dos acontecimientos clave decidirán el desenlace de la guerra. Por un lado, la Revolución Soviética en la Rusia zarista, y por otro, la entrada de los Estados Unidos a la guerra. El abandono de la guerra por parte de la Rusia revolucionaria, en la cual había triunfado la revolución bolchevique, se va a dar a través del Tratado de Brest-Litov el 3 de marzo de 1918. Este tratado permite a Alemania concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental.
pero la llegada de las tropas estadounidenses desequilibró definitivamente la balanza a favor de los aliados y de los Estados Unidos. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entra a la guerra. El motivo oficial es la determinación alemana de atacar a todos los buques que quisieran abastecer a la isla. Para sostener el bloqueo marítimo contra Inglaterra, los alemanes lanzan esa advertencia, la cual no será aceptada de ninguna manera por el gobierno del presidente norteamericano Woodrow Wilson. La declaratoria de guerra de los Estados Unidos al Imperio Alemán se enmarca también dentro del episodio titulado como el telegrama Zimmermann, un mensaje enviado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán Arthur Zimmermann a la embajada en México, que fue interceptado por los servicios secretos británicos y reveló el propósito del Imperio Alemán de incitar a México a declarar la guerra a los Estados Unidos. El objetivo era recuperar los territorios mexicanos perdidos con Estados Unidos tiempo atrás en la guerra mexicano-estadounidense. La entrada de los Estados Unidos determinó el desenlace de la guerra, aportando soldados, tanques, aviones, camiones, piezas de artillería. Al final de 1917, la superioridad bélica de los aliados comenzó a dar resultados. La destrucción de las líneas austríacas en la batalla de Vittorio Veneto obligó al Imperio Austrohúngaro a firmar un armisticio. Mientras tanto, se daba un último intento alemán de avanzar sobre el río Marne, que fue derrotado en la batalla de Château-Thierry el 4 de junio de 1918. En septiembre, la contraofensiva de los aliados había obligado a los alemanes a retroceder hasta la línea de Hindenburg. En el territorio del Imperio Alemán, el descontento de la guerra se propagó rápidamente. Una insurrección interna donde un gobierno provisional proclama la República obliga al emperador Guillermo II a abdicar y a exiliarse en los Países Bajos. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania, derrotada militarmente, firma un armisticio. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial derivaron de los múltiples tratados de paz firmados entre vencedores y vencidos, que modificaron profundamente el mapa territorial europeo. El final de la Gran Guerra, o como será llamada posteriormente Primera Guerra Mundial, deja sin resolver los conflictos de fondo, los más importantes, y acentúa las ambiciones de los vencedores y el revanchismo y el odio de los vencidos, tirando por la borda la iniciativa de un sistema de arbitraje internacional representado por la mal naciente Liga de las Naciones en 1919 y sembrando la semilla de un próximo conflicto que estallará tan solo 20 años más tarde. Espero que este video les haya gustado, que lo utilicen, que tomen apuntes del mismo, que organicen en su cuaderno las principales causas, características, desarrollo y consecuencias de este conflicto que estaremos trabajando brevemente en las clases presenciales. Si les gustó, no se olviden, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir notificaciones y like señalando que les gusta. Muchas gracias y nos vemos en próximas entregas.